Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en sus costados, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado. Y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Siento cierta ventaja por ser el primero de la novena, porque siento que los que vengan van a mejorar, ¿verdad?, el asunto. Así que vengo bien confiado yo. Este día celebramos una fiesta especial, la fiesta de Santo Tomás Apóstol. También es aniversario de ordenación episcopal de Monseñor Rosa, a quien encomendamos este día. Pero centrándonos en el apóstol, descubrimos que los datos más cercanos que tenemos de él es lo que nos brinda el cuarto evangelio. Y vamos descubriendo pequeñas líneas que se adjudican a este apóstol. Por ejemplo, la disposición que él tenía a morir por Cristo, cuando invitó a los demás apóstoles a ir también a Judea, cuando sus preguntas también llevaron a Jesús a respuestas tan profundas como yo soy el camino, la verdad y la vida. Podríamos decir también que la incredulidad que en algún momento se le adjudica también nos ayuda a nosotros a poder consolidar nuestra adhesión a Jesús. Es decir, poder profesar también nuestra fe, pasando por las pruebas, pasando también por tantas dificultades que nos retan a decidirnos por el Señor. Si hacemos una lectura de la liturgia de este día, pareciera que para nosotros nos ha ayudado más la incredulidad de este apóstol que la creencia de los demás discípulos del Señor, aunque parezca paradójico, ¿verdad? Porque considero yo que siempre nos ponemos del lado del apóstol que tiene más dificultades, o seguramente también cada uno de nosotros ha de tener cierta afinidad con algún discípulo concreto, ¿verdad? Yo estoy viendo la serie de Chosen, estoy atrasado, seguramente ustedes ya la vieron o les suena por ahí, y híjole, qué fuerte es esa serie. Y lo traigo a colación pensando en las características propias de cada apóstol, ¿verdad? Y uno descubre realmente cómo pudo haber sido, por ejemplo, Simón Pedro, ¿verdad? Un hombre de carácter tan duro, tan fuerte,
Y así, ¿verdad? La amabilidad de otros, el cariño, la ayuda. Pero esto, digámoslo así, que también el Señor lo ocupa. Las características propias que tiene cada discípulo del Señor, en algo va a ayudar también para el anuncio y la profesión de la fe de toda esta comunidad naciente, cercana al Señor. Pero fijándonos más en Tomás, descubrimos que si él en su momento hubiese estado con la comunidad cuando Jesús se apareció por primera vez, probablemente no hubiera sucumbido en una crisis de fe. Recuerdo que algún comentarista del Evangelio decía que esto nos pasa cuando vamos por libre, ¿verdad? Cuando no queremos perseverar en algo y queremos estar al margen de la iglesia, al margen de la comunidad, al margen de la perseverancia. Me puedo perder los grandes regalos que Cristo resucitado puede traer hacia mí. Probablemente esto le pasó ahora a Tomás. Se perdió de algo grande por confiar más en sus dudas. Sin embargo, Jesús, a través de Juan, nos abre camino a nosotros para tener una experiencia liberadora de la fe en Cristo resucitado. Y en el caso de Tomás lo entendemos mejor. Pensemos que probablemente también a nosotros nos pasa que quisiéramos demostrarle al mundo lo que significa creer en Dios, demostrar en nuestro trabajo lo que significa ser creyente y probablemente tener las respuestas a todas las preguntas e inquietudes de tanta gente que a lo mejor nos bombardea constantemente. Ahora en Tomás descubrimos que encontrarse con este Cristo resucitado le produjo a él una paz interior. Le hizo a él sentir la confianza de que se había adherido a alguien que tenía la certeza de la vida que él estaba buscando. Y de ahí surge una profesión de fe que la repetimos por devoción en la misa: Señor mío y Dios mío. Cuando vuelve a aparecerse el Señor resucitado, no anda con tapujos, se va directamente a Tomás y le pide que él inicie un proceso de búsqueda y descubrimiento. Le enseña las llagas de sus manos, de su costado, y descubre que es Jesús, con quien él ha compartido, a quien él ama profundamente, pero necesitaba tener la certeza de que era él, que no le estaban mintiendo. Podríamos decir que la verdad de fe que aparece ahora en el Evangelio de Juan es propiamente un acto de fe. Y un acto de fe es un abandono total a Jesús muerto y resucitado. Mis certezas están en Cristo muerto y resucitado. El acto de fe es que yo me abandono a esta realidad. Nada más en mi vida tiene sentido si no es en esta experiencia de Cristo muerto y resucitado. Ahora bien, esto es lo que dice el texto, pero ¿qué nos dice a nosotros en este siglo XX, siglo XXI? Pues que seré dichoso si creo sin haber visto. Que el acto de fe, para ser razonable, no racional, necesita también signos, y Tomás los pide. Esto es bien interesante porque la fe nuestra no es que sea racional, pero sí es razonable. Esta parte a mí me ha gustado mucho. Podemos dar razón de nuestra fe, eso es lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Y es una invitación: da razón de fe a quien te pida que la des. Por lo tanto, podríamos decir que se vale pedirle al Señor, como el apóstol Tomás, certezas, signos claros, para que yo aprenda a confiar en Él. Pero no me voy a poner yo a pedir signos tan extraordinarios si no he pasado todavía por la experiencia de la cruz, si no he pasado todavía por la experiencia de tratar a un Cristo que también me libera a mí de una vida
pasada y de pecado. Probablemente podríamos decir también que Tomás no estaba viviendo una crisis como tal, sino que estaba viviendo una búsqueda apasionada por tener un acto de fe. Y esta pasión, podríamos decir, es la vía de la experiencia. El famoso ver para creer, ¿verdad? Ver, tocar, palpar. Este fue el itinerario que recorrió para reconocer la identidad de ese Jesús. Sin embargo, tiene más mérito, desde el punto de vista de la fe, creer sin ver. En la situación en la que nosotros nos encontramos. Los textos también tienen que procurar en nosotros llevarnos a la oración. Y ya lo mencionaba, que hay que pedirle al Señor ir teniendo esas certezas de su resurrección, certezas que me ayudan a confiar más, que me ayudan a adherirme al Señor. Hay un libro que se ha hecho un poco famoso, que se llama Toda la Verdad, que es un libro escrito por el secretario del Papa Benedicto. Pero yo me fijaba en una parte muy interesante que habla de todo el magisterio, o el más importante de Benedicto, y se detenía en la parte teológica y en la reflexión profunda que el Papa Benedicto hizo en su momento. Y cuando hablaba de la fe, hay una parte muy significativa que está plasmada en un sermón del Papa en el tiempo de Navidad. Dice algo así, parafraseándolo porque no tengo la cita completa. Él decía algo así, que a lo mejor la verdad de Cristo, la verdad de su resurrección, la verdad de su nacimiento, podría imponerse como una verdad matemática, es decir, que es irrefutable. Está tan clara esa verdad que se podría imponer por sí sola. Pero si no nos gustan las matemáticas, poco provecho le podemos sacar a una verdad absoluta. Decía el Papa, pero si esta verdad se revela como un amor, no tiene más maneras que responder a ese amor revelado que con el compromiso de la fe, con el dulce compromiso de la fe. La imposición, podríamos decir, de la verdad irrefutable de Cristo no espera menos que tu respuesta y la mía con la fe. Si nosotros buscamos certezas, las vamos a encontrar. La fe no está peleada con la razón. La fe necesita de la razón. Y juntas pueden hacer cosas maravillosas. Por lo tanto, a esta verdad que descubre ahora Tomás, valdría la pena que nosotros respondamos no solo con la fe, sino con el compromiso de la fe. Ahora bien, ¿a qué nos comprometemos con todo este mar de verdades reveladas ahora en el Evangelio de Juan? Pues imitar el itinerario de Tomás. Y este itinerario es ir de la incredulidad al éxtasis, de la increencia a una contemplación, a reconocer que mi vida no se entiende si no es en relación a Cristo. Ayer en la monición de entrada de la misa dominical decía una idea que yo no la sé explicar bien, pero me encantó. Decía que nosotros estamos injertados en Cristo. Yo no sé si a ustedes les gusta el tema de la botánica, de la naturaleza, de las plantas, pero entendemos que es un injerto, ¿verdad? En un injerto comienza a vivir no por sí mismo, sino por el árbol al que es injertado. Pues esta es nuestra realidad. Vivir la vida de Cristo. Vivir de sus nutrientes, vivir de su gracia, vivir de su palabra. Y cómo el injerto es sostenido por el árbol. Esta verdad
es la que nos da sentido a nosotros, es lo que le da sentido a mi vida. Jesús no hace, en este caso, con Tomás, reproches porque busca garantías. Al contrario, el Señor le dice: acerca tu dedo y comprueba mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, porque Cristo no es un fantasma, ni tampoco es la proyección de mis deseos, porque nosotros no somos fideístas. Nosotros tenemos certezas reales de su presencia. Por eso podríamos elevar también nuestro agradecimiento a Tomás, porque en sus manos están las nuestras. Y podríamos decir más confiados, como dice la primera carta del apóstol Juan: lo que existía, lo que hemos visto y hemos experimentado, es lo que transmitimos. En otras palabras, cuando predicamos con nuestra vida, estamos mostrando la experiencia de un Cristo vivo y resucitado, de un Cristo que se metió en mi camino, no se salió y terminó transformando mi vida. Si yo no estoy transmitiendo esto, pues aquí ya tengo un propósito para cambiar. Que yo haga el esfuerzo, por lo tanto, de reencontrarme con este Cristo, de tener experiencia de Cristo. Por otra parte, ya para terminar, Tomás no estaba buscando con este conocimiento de Cristo, con el conocimiento de sus llagas, cierto poder intelectual o predicar una realidad que no era la que estaba enmarcada en el proyecto del Señor. Podríamos decir que esto calmó su corazón, calmó sus inquietudes, y pensar en el agujero de sus manos, pensar en el costado abierto de Cristo, para él se convierten en imágenes que denotan muchísimo amor. Y así podríamos decir que comienza la historia de los enamorados de las heridas de Cristo: San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, la devoción al Sagrado Corazón. Hay que meter un poco nuestra imaginación, meternos en las llagas del Señor, meternos en su corazón, sentir que ese amor también me llama a mí a tener esa experiencia rica. Pues pidámosle esto al Señor, que hagamos más actos de fe, que confiemos más en esta verdad que se nos ha revelado, que la bajemos también a las circunstancias de nuestra vida, que las enseñemos también a las nuevas generaciones, que no nos quedemos con este conocimiento y así con mucha sencillez transmitirla también a los más pequeños. Hay que hacer este esfuerzo porque vale la pena, y vale la pena también sentir que ese corazón de Cristo, que esas llagas de Cristo necesitan ser amadas, necesitan ser consoladas, y aquí entramos nosotros. Pidámosle al Señor entonces que nuestra fe de alguna manera se humanice un poco más al ver a un Cristo que ha padecido tanto por amor, pero que ese Cristo que padeció también resucitó, y tener esa experiencia de este proceso de la muerte y resurrección del Señor genera también